Ricardo Peralta, que llegue para hablar sin censura en este último día del 2025. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, porque hay que hablar de estos temas rumbo al 2026. ¿Será que el 2026 se convertirá en el verdadero año de la lucha política? Porque se viene el 27 y después el 30. ¿Cómo ves, mi querido Ricardo Peralta? Te mando un abrazo, maestro. Queridísimo Vicente, pues sí, el último día del año 2025 es un día de mucha reflexión, debe de ser un día de mucha reflexión para todos, que seguramente estaremos algunos con su familia, algunos con amigos, como lo acostumbren. Y en efecto, fíjate que antes de entrar a ese tema, donde considero que el 2026 y no el 2027 es el año de la gran confrontación política en nuestro país, quiero, a manera de cada mes por lo menos, como una aportación, un legado que hizo el gobierno de la Cuarta Transformación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quiero señalar 12, por lo menos 12 logros que se hicieron en este 2025. El primero de ellos, la estabilidad macroeconómica y la disciplina fiscal. El número 2, la confianza financiera, que se refleja en la inversión productiva. Histórico, por cierto, esta inversión productiva privada. El tercero, la consolidación constitucional de todos los programas sociales que, si bien es cierto, en el sexenio pasado iniciaron, hoy se integraron otros más, precisamente en favorecimiento de los más de 13 millones de personas que salieron de la pobreza. Cuarto, el incremento sostenido, que esto es muy importante, del salario mínimo y la recuperación del ingreso real. Esto ha traído a México reconocimientos internacionales, ha sido motivo también de ejemplo para otros países de cómo sí se puede y se debió haber hecho esta condición del salario mínimo en nuestro país, incluso reconocido por la propia oposición. El número 5, el fortalecimiento de la soberanía energética con una transición ordenada y no como un entreguismo como se hizo en el pasado. Estamos hablando desde la época de Salinas, que se modificó el artículo 27 constitucional, donde lo único que sucedió, y lo vimos todavía el sexenio anterior al del presidente López Obrador, en el sexenio de Peña Nieto, con la entrega primordialmente del petróleo a privados. Por eso tenemos aquí ahora gasolineras de todo el mundo prácticamente con esta condición. El número 6, récord de empleo formal y afiliación al Seguro Social. Esto también, el empleo tiene a nuestro país en el número 2 del país donde más empleo existe del mundo. Eso es muy importante. El número 7, la inversión en infraestructura estratégica y movilidad. Vimos la situación que, bueno, se llenaron la boca la oposición con un accidente que ocurre en cualquier parte del mundo, que lo podemos ver en donde están las grandes industrias ferroviarias que han crecido, que es otro tema que tiene que ver con la movilidad, pero toda esa infraestructura, todo eso que se ha hecho en nuestro país, como no sucedió en los últimos 36 años, porque recordemos que la derecha descarriló a la industria ferrocarrilera mexicana, precisamente por intereses económicos, para favorecer concesiones carreteras, para impedir que a través del tren se comunicaran las comunidades más alejadas de nuestro país. ¿Por qué? Porque la oposición, recordemos, no piensa en los más necesitados de nuestro país. El número 8, la política industrial vinculada al nearshoring. Esto que al principio del sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum, se habló mucho y se hicieron reuniones con empresarios, se hicieron reuniones con los sindicatos más grandes de nuestro país, precisamente porque esta condición de la movilidad de las inversiones internacionales se está haciendo una estrategia para permitir que se instalen en las zonas estratégicas económicas más importantes de nuestro país y con eso fomentar evidentemente más empleo. El número 9, la coordinación nacional en materia de seguridad nacional.
Recordemos que hay tres formas de seguridad: la seguridad pública, la seguridad nacional y la seguridad interior. No quiero hacer esto un comentario aburrido académico, pero si alguien se ha preocupado por estas tres fases de la seguridad nacional, la pública y la interior, pues es Omar García Harfuch. Omar García Harfuch, que hoy por hoy es el personaje con más prestigio, con más visibilidad y el más destacado en la función que ha realizado en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. También tiene una relación bilateral y ha servido esto, sin duda, ha sido el freno para evitar que los aranceles que hemos sido amenazados también desde que inició el sexenio por parte del gobierno de Donald Trump, pues estos buenos resultados en seguridad, también reconocidos a nivel mundial, incluso hasta por la prensa internacional reconocidos hacia Omar García Harfuch, es algo que se tiene que destacar sin duda. El número 10, la reducción de brechas regionales mediante la obra pública. El número 11, liderazgo climático y la diplomacia activa. A ver, a mediados de este año 2025, escribí una columna que para muchos les pareció exageradísima, donde decía yo que la presidenta Claudia Sheinbaum, para mí, es la mujer más poderosa del mundo. ¿Por qué? Por los más de 130 millones de mexicanos que gobierna, por el territorio que gobierna, por las condiciones políticas en las que se enfrenta. Sin duda la hace la lideresa más importante del mundo. Bueno, 1 o 2 meses después, las propias estadísticas, la propia lógica numérica y las condiciones de su presencia, de su temple, de la dignidad con la que ha gobernado nuestro país, fue motivo de notas en Bloomberg, de notas en El Financiero, y no estoy diciendo porque me copiaron, era simplemente una condición de lógica numérica y de lógica respecto a la geopolítica de lo que tiene que ver cómo representa y ha representado nuestro país frente al mundo. El temple representándose ante otros países, representándose con Donald Trump, insisto, con un temple, una dignidad, con un inglés perfecto y además, sobre todo, con un patriotismo intachable. Eso la ha hecho y la hace la mujer más poderosa del mundo, sin duda. Y por último, el número 12, la gobernabilidad democrática con estabilidad institucional. Bueno, recordemos que se hizo la elección de la reforma judicial, tenemos una nueva corte, tenemos magistrados, tendremos jueces federales y tendremos lo mismo en el nivel local, en cada una de las entidades federativas, donde eventualmente todo el poder judicial tendrá que ser electo por la vía popular, por la elección del pueblo. Y esa condición ha hecho a México el país más democrático del mundo. Le pese a quien le pese, le cueste a quien le cueste. Estos 12 puntos que acabo de señalar, amigas, amigos, para mí son los más importantes, un resumen pequeñísimo de lo mucho que se ha hecho en este primer año del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, pero tiene que ver también con una lógica de preparación, y aquí es donde viene el tema más candente de lo que les quiero platicar en esta participación, viene lo más candente para preparar el año electoral del 2027, que es en medio año. Antes de Sí. entrarle a eso, ¿me permites pedirte una reflexión? Ilumínanos con tu, pues con tu conocimiento, tu capacidad, maestro Ricardo Peralta, porque luego del descarrilamiento del tren interoceánico, un proyecto del que tú estuviste empapado porque formaste parte del equipo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se han desatado toda clase de teorías, de señalamientos, que no me sorprende porque así ha ocurrido con cualquier cosita que falla en la 4T o en el segundo piso de la 4T. Pero después de tu lista de logros, de avances, me pregunto, ¿a quién chingados, perdón por la expresión, prometí que me iba a portar bien, pero es lo único que me sale genuinamente del pecho? ¿A quién chingados van a reconocer en esta oposición mediática, política, que todo lo ven mal? Porque, según ellos, la presidenta
es títere de López Obrador. Según ellos, López Obrador es el que sigue mandando y está ocultando la corrupción. Incluso a ti te han señalado este cabrón del Federico Dorin, a todos. Y dices, güey, es neta que nada se salva. Es neta que nada merece el reconocimiento. Hasta Fox dijo que había que reconocerle a López Obrador lo del salario mínimo. Pero dices, ay, cabrón, pues todo se está haciendo mal. De plano nos está llevando la chingada. Pues claro que no. Entonces yo me pregunto, ¿qué van a reconocer? Si para ellos el interoceánico está mal, si para ellos el Tren Maya está mal, si para ellos el AIFA está mal, si para ellos las pensiones y becas y apoyos del bienestar están mal, ¿qué está bien? Para que se reconozca a la presidenta en el extranjero como la quinta mujer más poderosa de acuerdo a una publicación, o que termine el año, acabo de ver que está terminando el año por arriba del 70 y tantos% de aprobación de acuerdo a las encuestas. Dices, que no se confunda la gente. Por eso quería una reflexión, por corta que sea, maestro, sobre eso que estoy planteando, porque yo sé que la gente que se informa aquí es parte de una audiencia diferente e inteligente, pero entiendo que hay millones que están expuestos a este ruido político y mediático, ¿no? De ver al Federico Dorin o al Jorge Triana despotricar digo, y qué triste lo que pasó con el descarrilamiento del tren, pero también se emputan cuando dice uno, bueno, no descartemos el sabotaje. ¿Por qué? Porque andan muy alebrestados en la oposición política y mediática. Y así sucesivamente, ya me voy a calmar, pero quería planteártelo para una reflexión, Ricardo. Pues yo en principio te digo que sigas hablando como se te pegue la gana, mi querido Vicente, porque así te queremos, así te conocí, así le gusta a la gente de Sin Censura, que seamos lo que somos. Estar fingiendo aquí como finge la oposición, estar fingiendo que somos eruditos o que somos otra cosa que no somos frente a una cámara en vivo, frente a millones de personas, porque quizá ahorita están unos cuantos miles, que son muchísimos los que están conectados ahorita en Sin Censura, pero la replicación que tiene tu programa, incluso para los, vamos a ponerles así, para la comunidad de closet que nos ve después de la replicación a través de otras plataformas de redes sociales como el WhatsApp, etcétera, son millones los que nos ven. Y yo te pido que sigas siendo así, que sea uno de tus propósitos del 2026, que sigas siendo como eres, transparente, inteligente, lo he dicho aquí, disruptivo, porque es lo que les calienta precisamente a estos señores de la oposición, que ni vale la pena mencionarlos. A ver, tienes mucha razón. Por eso me refiero a que este 2026 no va a ser un año más, no va a ser un año de debate ordinario como lo hemos visto en estos últimos meses. Dense cuenta que desde que comenzó el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se duplicó, se triplicó el ataque hacia la cuarta transformación, porque ahora no es solamente contra la presidenta Claudia Sheinbaum, sino sigue el ataque en contra del presidente López Obrador y su familia, sus hijos. ¿Por qué? Porque este año que viene es un año de guerra política. El 2026 es el año de la guerra política realmente, no el 27. El 27 es el año electoral. Pero todo lo que van a hacer ahora la oposición, estoy hablando ahora en menos de 24 horas, ya verán. Esto es de diseño, insisto. En principio tenemos que tener cuidado desde mi visión. Con la inteligencia artificial tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se va a ocupar más la inteligencia artificial que la inteligencia común. Vamos a empezar a ver videos manipulados, vamos a escuchar audios manipulados, vamos a empezar a ver notas hechas por inteligencia artificial, donde en lo que sale alguien a desmentir, y yo no soy, yo sí estuve, yo no estuve, etcétera, 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 la gran campaña mediática que se va a armar, porque además recordemos que son expertos en montajes, son expertos y forma parte esto de una gran campaña mediática,
que va a ir no solamente con la producción masiva de elementos de inteligencia artificial, sino acompañados, completamente acompañados, patrocinados, financiados por la derecha internacional. Cada cosa que suceda en el país, como un accidente muy lamentable, como el del descarrilamiento del tren interoceánico, donde, para que vean que lo que digo es cierto, incluso nos madrugaron, empezaron tempranito, sacar las fotos de las víctimas, de los fallecidos, en primera plana de un periódico. A ver, yo vi los defensores de la nota que decían, para que no queden en el anonimato, en el olvido, las víctimas son personas fallecidas. A ver, imagínense que hubiera sido su padre, su madre, una hermana, una esposa, un hijo, y que saquen la foto de los fallecidos en primera plana como labor social, como labor de enunciado para que no se olvide a las víctimas del lamentable accidente. Claro que no tiene nada que ver con eso, es un tema de rigor periodístico, de pudor. Ese es un botón de muestra de lo que viene en el 2026. Esa condición está patrocinada, estará financiada, que obviamente lo sabemos, no solamente se va a librar ese debate del 2026, ese debate público, en las plazas públicas, en las tribunas, en debates, en medios masivos de comunicación. Principalmente el vehículo primordial van a ser las redes sociales. Todo lo que tenga que ver con la masificación, que significa las plataformas digitales y los sistemas de mensajería, ya verán ustedes, se están aliando, están siendo patrocinados incluso por las televisoras nacionales y me refiero particularmente, hablabas hace rato de este señor Alarraqui, él y los de Código Magenta, todos ya están patrocinados en este momento y está clarísimo y además lo anunciaron, están patrocinados. Olvídate que tengan el chayotito del pueblo como el que tú tienes, mi querido Vicente, y que yo también invito a que apoyemos a nuestro querido amigo Vicente Serrano. No, ellos ya traen un patrocinio internacional real, porque en Estados Unidos el patrocinio a ciertas plataformas que supuestamente defienden la democracia, pues es totalmente lícito. Ahí este es un mensaje para los que tienen la autoridad y la posibilidad de revisar las cuentas y los recursos que llegan desde el extranjero, supuestamente para defender la democracia, y en realidad están haciéndolo para un efecto golpista. Esto en el Código Penal Federal se llama traición a la patria. Que no se quieran poner una capa de defensores de la democracia y de periodistas porque no están ejerciendo esa profesión. Esa ofensiva que está, insisto, respaldada por fundaciones, consultoras, centros de pensamiento democrático y de contenidos, se va a alinear también con los periodistas de oposición, los columnistas, que todo lo que pasa en el país es responsabilidad de la Cuarta Transformación y de los gobernantes, principalmente de la doctora Claudia Sheinbaum, pero de paso, también por eso insisto que se duplica el ataque por el expresidente López Obrador, por su familia, amigos, paisanos, bueno, si son además tabasqueños, son responsables nada más por haber nacido en Tabasco. Esta condición tiene la lógica de ir preparando el terreno de denostación en una narrativa generalizada para precisamente hacer lo que tú mencionabas, querido Vicente, que en el contexto público de toda la gente que ve redes sociales, que somos millones, de la gente que escucha el radio, que lee columnas, que ve programas de televisión, de disque debate entre ellos mismos, son precisamente para puntualizar que todo lo que ocurre en el país está mal, que nos estamos venezualizando,
que nos estamos cubanizando y que esta condición tiene que ver con el comunismo, con el terrorismo, con el narcoterrorismo, porque son las narrativas creadas desde el extranjero, en esa lógica. Y nos vamos a encontrar también con compañeros incluso que estaban con la convicción de que esto se trata de una ofensiva internacional totalmente articulada, armonizada, para hacerle creer eso a la gente, pues ahora ya no están convencidos. Hay que hacer un trabajo doble, triple, que es convencer a nuestros compañeros que han estado con la Cuarta Transformación y la transformación de nuestro país, de la vida pública, para que regresen al cuadril, que regresen a casa. ¿Se vale opinar distinto? ¿Se vale pensar? Incluso se vale cuestionar y ser autocríticos. Claro que sí, por favor, pero no creérselas todas, porque seguramente todos ustedes están recibiendo cantidad de mensajes de mensajería en estas fechas. ¿Y cuáles son los comentarios? Pues los comentarios son: ya ves lo que está ocurriendo, ya ves lo que pasó con no sé quién, ya ves pero repitiendo como loros lo que dice Alarraqui o lo que dice Lili Telles, o peor aún, lo que dice Dorin, que ahora lo he visto, yo no sé si anda ahí con un poquito pasadito de copas o de polvos mágicos, donde desafortunadamente, pues ya está como zombie. Yo creo que agarró la fiesta desde el 24 y no la ha soltado. Véanlo si pueden. Ya están como zombies, leyendo un texto. Además, ni siquiera son personas que puedan tener una resolución de ideas en automático y ver una cámara sin tener que tener un texto que leer. No, ya todo es leído. Entonces, ya están empezando a hacer esta condición, están preparando ese terreno, y recordemos que estamos en un mundo donde hay una reconfiguración de la derecha. Le están metiendo toda la lana del mundo para reposicionarse. Apenas ahora, después de Chile, se acaba de ganar la elección en Honduras, también por la derecha. Ahí viene el coco. No hay enemigo pequeño, yo le he venido diciendo. Se está abriendo esa condición en otros países. Los grandes de Latinoamérica, Colombia, Brasil y México, siguen siendo gobernados, más de 384 personas gobernadas por la izquierda, por lo menos, sin denostar a los países pequeños, pero México está en el ojo del huracán desde el punto de vista geopolítico, insisto, por tener una presidenta que en menos de un año dio estos grandes resultados que dije al principio del programa, porque México tiene una presencia mundial muy importante y sin duda van a amplificar esos errores, van a invisibilizar los aciertos que tú decías, no van a tomar en cuenta nada de lo que yo mencioné. Eso prácticamente no existe para la oposición. ¿Por qué? Porque es su chamba. Y obviamente esto va a provocar fatiga, desánimo entre la gente. Va a decir, estamos mal, nos está yendo muy mal. ¿Cuál es el reto que tenemos nosotros como ciudadanos, como simpatizantes, como militantes, como patriotas en este 2026? En principio, necesitamos que las mayorías, que somos nosotros, tenemos que defender esa verdad pública como lo hacemos aquí en Sin Censura, con datos duros, con estadísticas. Ojo, voy a decir un término, con pedagogía cívica, es decir, volver a decirles a nuestros amigos, no porque no sepan, claro que saben, pero volver a insistir cómo estábamos antes del sexenio del presidente López Obrador, gobernados por el PRI, anteriormente ni lo menciono, por el PAN, a principios del siglo, con el peor presidente de la historia, con Vicente Fox, el desmantelamiento de los trenes, el entreguismo, la corrupción a tope, la guerra con Felipe Calderón, en fin, recordemos todo lo que ocurrió en la época del PRIAN. Tenemos que hacer ese recordatorio. Incluso se los propongo a quienes están en esta condición con los medios de comunicación, para que hagamos una reseña. Olvídense de este año, que está por terminar a unas horas,
sino de lo que ocurrió en los sexenios anteriores, para que no lo olvidemos, de verdad no lo olvidemos lo que ocurrió. Y esa pedagogía cívica también va de la mano, tiene que ir de la mano con la presencia territorial. No computadoras, no telefonitos, a caminar el territorio, a hablar con la gente en territorio, no solamente por el gobierno, por los que somos activistas políticos también, los que hemos caminado el país entero a pie, los que hemos caminado las llanuras, los ríos, los cerros, los que hemos estado en potreros, los que hemos estado en las fábricas, los que hemos estado en las condiciones más complejas de nuestro país, tenemos que regresar a los territorios a hablar de la verdad pública. Tenemos que documentar y contrastar esta condición en este tremendo entorno que está saturado de desinformación. También de la mano con esta condición, los buenos resultados que fueron los que mencioné al principio de esta intervención son enorme apoyo para esta visión que tenemos de país y obviamente es la principal trinchera que tenemos donde la política, ojo, la política, la verdad, puede tardar, pero llega. Y cuando llega, suele decidir elecciones. Pero estamos en una verdad en la época de la posverdad por el uso de la inteligencia artificial. Ya no sabemos si es cierto o no es cierto. Entonces el reto es doble este 2026. Esta trinchera a la que pido se unan todos los que ven este gran programa de Vicente Serrano en Sin Censura. Hagámonos fuertes, sumémonos, que este 2026 sea un motivo de esa lucha para seguir defendiendo a nuestro país. Amamos a este país, amamos a nuestras familias, amamos a nuestros amigos, admiramos a la gente que sigue construyendo este país y estemos muy claros quiénes son los enemigos de México. Los tenemos aquí en casa. Es la oposición, la derecha. Esos han sido siempre los enemigos de México. Leamos historia, veamos desde cuándo han sido los enemigos de México, desde que México es un país. Siempre han estado entregados al extranjero. Recordemos que nos trajeron aquí hasta un emperador para que nos gobernaran y quieren seguir haciendo lo mismo. Entonces, amigas, amigos, como propósito del 2026, además de desearles a todos que sea muy exitoso, lleno de salud, de bendiciones para toda su familia, este es un llamado a la unidad nacional, es un llamado a que los verdaderos patriotas estemos como un puño así de fuerte, todos unidos defendiendo el intervencionismo que tenemos como embajadores de otros países, y me refiero particularmente a la oposición, los tenemos aquí en casa. Enfrentémoslos con inteligencia, con estrategia, con lógica, pero principalmente en paz. Ellos son capaces de todo. Decía mi querido Vicente que son capaces de hacer lo necesario incluso para descarrilar un tren o para afectar la energía eléctrica, para afectar cualquier interés estratégico de nuestro país, las presas, el agua, las carreteras, y tener dinero para patrocinarlo. Claro que sí, pueden hacer eso sin problemas, sin ninguna duda. Lo han hecho toda la vida en todo el mundo. Entonces, no dudemos que por ahí puede venir todo este año este tipo de condiciones, pero tengamos claro que es provocado, que son ellos los que lo están haciendo. Hay errores humanos, sin duda, que se podrían prever y condiciones que ocurren en el planeta por errores humanos. Somos humanos. Sin embargo, no todo es un error humano. Algunas condiciones, no solamente me atrevo a decir que son provocadas por la oposición, lo celebran, bueno, lo publicitan en primera plana para que la gente se entere. A ver, ni los obituarios de las empresas funerarias que conocemos hace décadas, cuando ponen su obituario, que descanse en paz tal persona que se murió, bla, 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 en los propios periódicos, pues ¿a quién se le ocurría poner una foto? Pues eso es del pasado. Antes hasta fotografiaron a los muertos antes de enterrarlos, ahí con la caja, pero estamos hablando de principios del siglo pasado o antepasado. Era una mala costumbre de poner ahí las fotos de los muertos. Bueno, pues regresamos al siglo antepasado con estos personajes de poca moral. Son capaces de eso y más.
Pero bueno, eso es lo que yo creo que va a ocurrir en el 2026. Va a venir una condición donde se prepara la guerra electoral y este 2026 será verdaderamente la guerra política donde se van a definir muchas cosas, pero los que estamos del lado de México, todos los que estamos del lado de México, tenemos el corazón hacia la izquierda. Y tenemos el corazón a la izquierda porque queremos mucho esta tierra, sus costumbres, sus culturas, y queremos seguir así, con ese mexicanismo que nos caracteriza, querido Vicente. Pues si es el verdadero año de la guerra, pues a redoblar esfuerzos y a seguir sumándonos a hacer válido el amor con amor se paga. Tus redes sociales, maestro, para que la gente de Sin Censura te vaya a respaldar, a leer, a buscar. Gracias, mi querido Vicente. En la red ex, Ricard-Peralta, en TikTok, Maestro Ricardo Peralta, y en las demás, Ricardo Peralta Saucedo. Les deseo a todos un feliz 2026, pásenla muy bien, abrácense mucho con sus hermanos, con sus primos, con sus tíos, denle besos a sus papás si los tienen, muchos, muchos besos, no los suelten un ratote, a sus hijos también, a sus amigos, y eso es lo principal, más allá de lo que venga de futuro para el 2026, el día de hoy recuerden y agradezcan a quien se deben. Muchas gracias, querido Vicente, y un abrazote, y lo voy a volver a decir, de esos, pero apretados, aunque digas que te estoy diciendo otra cosa, chonchotes, de esos fuertes, mi querido Vicente, con Está mucho bien, cariño. está bien, está bien. Pero conste que no me está diciendo panzón ni gordo el maestro Ricardo Peralta. Va a ser el choque de dos mundos cuando nos demos el abrazo, mi querido Vicente. Te mando un abrazo y por favor extiende ese abrazo para tu familia. Igualmente para ti, querido Vicente. Te mando un abrazote, disfruta a tu gente y nos estaremos aquí viendo el próximo miércoles. Espero verte muy pronto en persona, amigo. Claro que sí, el maestro Ricardo Peralta hablando con nosotros sin censura y cerrando el 2025. Voy con otro maestro, Molay Maza Ontiveros, pero fíjense nada más, dos cosas, y las encuentro en el periódico Reforma, con esas reservas, lo que voy a decir. Hay que estar al pendiente de lo que paga el seguro a los familiares de los fallecidos, a los lesionados por el descarrilamiento del tren interoceánico. De acuerdo al periódico Reforma, la aseguradora de Ricardo Salinas Pliego es la que deberá responder por los daños